Pletóricos saludos. Vivimos tiempos de cambio. Se habla de nuevos paradigmas en la comunicación, en la economía, la tecnología, en la salud, en la forma de trabajar, en la manera en que gestionamos los recursos y, en definitiva, en cómo entendemos el mundo. Pero, ¿qué es realmente un cambio de paradigma? ¿Qué implica? El término paradigma suena sofisticado, pero en su raíz griega, paradigma, significa simplemente modelo o ejemplo. Thomas Kuhn lo popularizó en La estructura de las revoluciones científicas de 1962, explicando cómo las creencias y prácticas aceptadas por una comunidad, como la científica, cambian radicalmente cuando dejan de ser funcionales. Según este físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, la ciencia no avanza de forma gradual, sino a través de crisis y revoluciones que rompen con el conocimiento anterior. Las fases de la configuración de un paradigma serían, según Kuhn, tal que así. En un primer momento hablamos de preciencia, donde no hay consenso sobre qué es ciencia. Un segundo momento de ciencia normal, en el que se establece un marco de referencia común. Un tercer momento de surgimiento de anomalías, en el cual surgen fenómenos que la teoría vigente no puede explicar. Un cuarto momento de crisis, donde las anomalías se acumulan hasta hacer insostenible el modelo, para llegar a un quinto momento de revolución científica, donde surge un nuevo paradigma que reemplaza al anterior. Pero, ¿y si en lugar de eliminar lo anterior, lo integramos? En este momento de crisis global, ¿por qué no abrirnos a modelos que fusionen diferentes enfoques? La filosofía natural, la precursora de lo que hoy llamamos ciencia, buscaba explicar lo que entendemos como realidad. Por eso Newton, una de las grandes figuras de la modernidad, entendiendo esta en su sentido histórico, de los siglos XV al XVIII, tituló su obra maestra Principios matemáticos de filosofía natural. Hoy lo recordamos a Sir Isaac Newton por la teoría de la gravedad y la refracción de la luz. Pero lo que es bastante desconocido es que también era alquimista y ocultista. En unos de sus manuscritos, ocultos durante siglos y encontrados recientemente, exploraba la estructura de las pirámides y buscaba el lugar del Apocalipsis, tratando de desentrañar los misterios del universo desde la alquimia. Es sabido que era miembro de sociedades secretas que necesitaban mantener sus investigaciones acerca de la espiritualidad lejos del juicio del poder de la Iglesia. Tanto Newton como Descartes y otros padres de la ciencia moderna ayudaron a cimentar un paradigma en el que lo espiritual quedó en segundo plano. Pero no porque lo ignoraban, sino porque simplemente no podían hablar de ello sin arriesgarse a la censura. Lo que antes era castigado por la Iglesia pasó a ser descartado por el paradigma científico emergente. De un extremo al otro, del dogma religioso al materialismo absoluto. Y aquí entra la gran cuestión. ¿Puede existir un modelo que integre ambos mundos? Ciencia y conciencia, materia y energía, razón e intuición. Pues efectivamente hacia ello nos dirigimos. La historia está marcada por grandes saltos de conciencia. Podemos ver ejemplos de revoluciones, como la que en filosofía supuso las propuestas de Immanuel Kant, quien llevó a cabo lo que él mismo llamó como revolución copernicana en el pensamiento a través de su obra Crítica de la razón pura, de 1781,
en la que Kant propuso que en lugar de que nuestro conocimiento dependa pasivamente de la realidad externa, como tradicionalmente se creía, es nuestra mente la que estructura la realidad. En otras palabras, el conocimiento no es solo una copia del mundo exterior, sino que el sujeto juega un papel activo en la conformación del conocimiento. Cabe señalar que esta idea ya la adelantó el filósofo musulmán Avicena en el siglo XI con su noción de intentio, distinguiendo entre la percepción sensible y la construcción intelectual del conocimiento. En Avicena, la intentio es el vínculo entre el mundo sensible y la inteligencia, y en Kant el conocimiento surge de la interacción entre intuiciones sensibles y categorías del entendimiento. Avicena es un realista moderado, cree que el intelecto extrae los conceptos del mundo aunque de forma activa, y Kant es un idealista trascendental, que cree que el mundo como lo conocemos está condicionado por nuestra estructura cognitiva, por las categorías a priori. Ambos, por tanto, ven el conocimiento como un proceso activo. Avicena anticipa la idea de que el conocimiento no es meramente pasivo, sino que implica una actividad de la mente que abstrae y organiza la experiencia, aunque Kant lo lleva más lejos al afirmar que la estructura del conocimiento depende de la mente. Ambos coinciden en que el sujeto desempeña un papel esencial en la formación del conocimiento. Esto transformó la epistemología y la metafísica, incluyéndose en el desarrollo de corrientes filosóficas posteriores como el idealismo alemán o el existencialismo. El término revolución copernicana debe su nombre a precisamente el paso del modelo geocéntrico, la Tierra como el centro del universo, al modelo heliocéntrico, el Sol en el centro, que cambió radicalmente la visión del cosmos. Otro ejemplo de revolución copernicana es la invención de la imprenta, de la máquina de vapor o el automóvil, ya que fueron revoluciones, cambios de paradigma que modificaron por completo cómo viajan nuestros cuerpos y con ellos la información, algo similar a lo que ha ocurrido con la irrupción de la digitalización. Otro gran salto de paradigma se produjo con la irrupción de la teoría de la evolución de Darwin, ya que antes se creía que las especies eran inmutables y que habían sido creadas de manera fija. La teoría de la evolución por selección natural introdujo la idea de que las especies cambian con el tiempo debido a presiones ambientales y adaptaciones. Esta revolución cambió por completo la forma en la que la ciencia entendía la vida, su origen, su diversidad, generando un nuevo paradigma para la biología moderna, a raíz de la publicación del Origen de las especies en 1859. Cabe destacar que hubo otras propuestas anteriores, como la de Jean-Baptiste Lamarck, que acuñó el término de biología precisamente y formuló la primera teoría de la evolución biológica, adelantándose 50 años a Darwin. En su momento fue muy mal considerado, en parte porque su propuesta no era puramente materialista e introdujo las bases de lo que hoy en día conocimos como epigenética. Pero vamos a dejar a este personaje, tal vez podemos dedicarle un informe exclusivo a él. Comenta si te gustaría que desarrolláramos la vida y obra de este menos conocido biólogo. Otra revolución copernicana también fue la teoría germinal de las enfermedades de Pasteur y Koch. Antes del descubrimiento de los microbios, se creía que las enfermedades eran causadas por desequilibrios en los humores del cuerpo o por miasmas, vapores tóxicos del aire. El trabajo de Louis Pasteur y Robert Koch en el siglo XIX introdujo la idea de que las enfermedades son causadas por microorganismos patógenos. Esta revolución transformó la medicina, permitiendo el desarrollo de vacunas, antibióticos y técnicas asépticas que han salvado innumerables vidas. Pero, ¿y si la cuestión no es ir de un polo a otro, de entender que la enfermedad viene de una desregulación interna, a pasar a verlo como que se debe exclusivamente a condiciones ambientales? Es tal vez momento de integrar la noción de que como es adentro es afuera y que lo uno no es sin lo otro,
y que las causas pueden ser múltiples. No se trata de rechazar lo que nos ha servido y ha supuesto gran avance, sino de integrar aspectos no tenidos en cuenta en paradigmas anteriores para construir uno nuevo. El descubrimiento del ADN en 1953 también fue otro gran cambio de paradigma. Antes de este hito atribuido a Watson y Crick, aunque fue verdaderamente gracias al trabajo de Rosalind Franklin, a la que no se le dio ningún crédito cuando Watson, Crick y Maurice Wilkins recibieron en 1962 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. Descubrimientos que no hubieran podido ser posibles si no es gracias al trabajo de Rosalind Franklin y sus investigaciones con rayos X. Descifraron cómo es la forma de esa molécula de ADN, esa doble hélice. Esta revolución transformó no solo la biología, sino también la medicina, la biotecnología, etc., permitiendo la clonación, la ingeniería genética o la medicina personalizada. Y hay más revoluciones que han supuesto un cambio de paradigma, como la revolución de la mecánica cuántica, el cambio de paradigma de la física clásica de Newton al de la física cuántica, que modificó profundamente las ideas sobre la naturaleza de la realidad en el ámbito subatómico. La física clásica consideraba el comportamiento de los objetos como predecible y continuo. Con el desarrollo de la mecánica cuántica a principios del siglo XX, se descubrió que las partículas subatómicas se comportan de manera probabilística y discreta, lo que rompió con la concepción newtoniana. Esta revolución afectó no solo a la física, sino también a la química y la informática, abriendo puertas a tecnologías contemporáneas como la electrónica, la computación cuántica o la nanotecnología. La teoría de la relatividad de Einstein reemplazó las nociones newtonianas de tiempo y espacio por una comprensión más flexible e interconectada. La física clásica de Newton describía el espacio y el tiempo como entidades absolutas. Con la teoría de la relatividad, especial y general, Albert Einstein introdujo la idea de que el espacio y el tiempo son relativos y pueden ser afectados por la gravedad y la velocidad. Esta teoría cambió la comprensión del universo, especialmente en lo que respecta a los fenómenos a gran escala como la gravedad o los comportamientos de la luz en presencia de campos gravitatorios intensos. Otro cambio de paradigma fue la aparición de la teoría psicoanalítica de Freud. Antes de Sigmund Freud, el estudio de la mente y el comportamiento humano estaba centrado en enfoques más conductuales y fisiológicos. Freud introdujo el concepto del inconsciente y sugirió que gran parte de nuestro comportamiento está influenciado por fuerzas inconscientes, deseos reprimidos y experiencias de la infancia. Rompió el paradigma de la psicología y la psiquiatría, abriendo el camino a una comprensión más profunda y más compleja de la mente humana y la psicoterapia. La digitalización, la aparición de las computadoras y el desarrollo de Internet cambiaron radicalmente la forma en que las personas trabajan, se comunican y acceden a la información. La digitalización ha transformado los negocios, la educación, el entretenimiento y prácticamente todas las áreas de nuestra vida. La revolución digital ha creado un nuevo paradigma de la economía global, la cultura y la interacción social. Así como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ha cambiado radicalmente la forma en que las máquinas procesan información y toman decisiones. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en reglas, las IA actuales pueden aprender y adaptarse a partir de grandes volúmenes de datos. La inteligencia artificial está transformando industrias como la medicina, el transporte, las finanzas y muchos otros sectores, abriendo nuevas fronteras en la automatización y la interacción entre humanos y máquinas. Como vemos, la revolución digital y la inteligencia artificial están marcando otro gran cambio, pero nuestra conciencia colectiva aún no ha terminado de asimilar los descubrimientos cuánticos. Copérnico y Galileo nos sacaron del centro del universo.
Newton nos dio las leyes del movimiento, aunque también estudiaba alquimia. En 2016 se descubrió un manuscrito de Isaac Newton en el que detallaba la fórmula para crear el mercurio sófico, un componente clave en la búsqueda de la piedra filosofal. Recordemos que durante siglos los textos herméticos codificaban sus mensajes en diversas capas de simbolismo, así que además de hablar de metales literalmente, la alquimia utilizaba simbolismos para referirse a los procesos de transformación llevados a cabo por la gran obra, que no es otra cosa que el viaje heroico que cada ser hemos de transitar en el tiempo de vida para aprender a dominar nuestra energía, la therapeia de la vida. Este documento del Sir británico permaneció en manos privadas durante gran parte del siglo XX y fue adquirido en una subasta por una fundación de Estados Unidos hace pocos años. Darwin nos habló de la evolución, pero olvidamos que la epigenética hoy recupera ideas de Lamarck. Einstein rompió el concepto del espacio-tiempo absoluto y, además de ser un hito en la ciencia, era una persona profundamente espiritual. Una vez alguien le preguntó qué se sentía ser el hombre más inteligente del planeta y Albert Einstein respondió: no sé, pregúntenle a Tesla. Nikola Tesla entendía la energía y la vibración de formas que apenas estamos redescubriendo, diciendo que si queríamos entender el universo teníamos que pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. La mecánica cuántica nos ha mostrado un universo más incierto y conectado de lo que imaginábamos. Ahora que tenemos estas nociones presentes y que sabemos que si nos adentramos en el nivel más profundo de la materia, encontramos que no hay materia, ya que un átomo es un 99,99999% vacío. ¿Qué es el resto? Energía, información, posibilidades. La mecánica cuántica nos dice que la realidad no es fija. La observación influye en lo observado. El entrelazamiento cuántico nos sugiere que todo está conectado. Incluso Einstein, en su visión del mundo, defendería una religiosidad cósmica y decía creer en el Dios de Spinoza, una inteligencia universal que se revela a sí misma en las armoniosas leyes del universo. Más allá de las concepciones y los descubrimientos en la filosofía natural, en las ciencias físicas, podemos preguntarnos cómo se extrapola ese cambio de paradigma, por ejemplo, a los procesos terapéuticos. ¿Qué implicaciones tienen todos estos cambios de paradigma a los que estamos aconteciendo para nuestra visión del mundo, de la salud, de la conciencia? ¿Podemos elevar nuestra percepción para captar lo que nuestros sentidos ordinarios no ven? Podemos entender, aunque no se pueda medir, que así como la observación hace pasar a una onda a comportarse como partícula, lo simbólico influye en lo molecular y viceversa. Esto se ve clarísimo en el ejemplo de que cómo te hablas influye en tu neuroquímica. Es verdad que la física de partículas intenta explicar qué ocurre para que se produzca ese colapso de la función de onda, y que trasladar ese concepto a la física macroscópica, a los cuerpos más grandes, se llama problema de la medida cuántica o teoría de la decoherencia cuántica. Pero más allá de tratar aquí de dar respuesta a estas preguntas de la física, desde una visión metafísica, si la realidad es una suerte de fractal infinito que no somos capaces de aprehender con nuestra constreñida capacidad de percepción sensible, lo que sucede a nivel subatómico puede que esté pasando también de forma similar en otras dimensiones. La polarización entre materialismo y espiritualidad como cuestiones mutuamente excluyentes es fruto de un estado pueril de la conciencia colectiva, y como hemos visto, las grandes mentes de la física no rechazaban la existencia de un plano espiritual. Más bien, con la muerte de Dios que anunció Nietzsche, la humanidad como colectivo hemos necesitado abrazar un nuevo dogma
siendo este la ciencia y el racionalismo más angosto, convirtiéndose para muchas personas en una verdad absoluta, olvidando que desde Descartes, el padre del método científico, quien en sus escritos dejaba constancia de su profunda implicación espiritual, pues desde Descartes mismo se asume que el método científico brinda un mapa para conocer el mundo, que en ningún caso se debe confundir con el territorio. Las propias palabras son representaciones simbólicas de eso que llamamos realidad. Como dice un viejo proverbio taoísta, lo que llamamos Tao deja de ser Tao. Es cierto que el método cartesiano es el menos malo de los sistemas que hemos logrado crear para dar cuenta de una parte de la existencia, la material, que responde a ciertas leyes, pero ¿quiere eso decir que no existen otras dimensiones que se escapan a nuestros avances técnicos de medición y verificación? ¿Existen límites en la ciencia positivista que solo otorga validez a aquello mensurable, verificable y comprobable? Un límite claro que hoy en día estamos tratando de dilucidar es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Funciona en red? ¿Es el universo un campo fractal holográfico? Son preguntas de las que no tenemos clara ninguna respuesta. Al menos no la tiene el positivismo científico. Cuando era adolescente escribí una canción que comenzaba con los versos: hoy la plaga es la amalgama de la decadencia en esta sociedad que ha perdido la paciencia. El desarrollo de la técnica y la ciencia hacen caso omiso al cultivo de conciencia. Puede que estén muy vigentes todavía estas palabras y creo que si se nos ha enseñado que separar ciencia y espiritualidad es la manera de entender mejor la realidad, tal vez es ese el paradigma que hemos de reformular. Mi nombre es Ana, os doy la bienvenida al canal, a Pletórica Salud, y os deseo que abunde eso precisamente, la luz, la salud, la plenitud. Os mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.